Hola, ¿qué tal? Espero que le estén pasando muy bien. Mi presentación se trata acerca de la planeación y control de utilidades, que es lo que abarca el curso de primavera 2024. A continuación, abarcaré lo que son las características. Las tres principales características dan acerca de formulación, presentación y aplicación. En la formulación nos vamos a referir acerca de la adaptación a la identidad, planeación, control de funciones, coordinación y control de funciones. En la presentación, de acuerdo con las normas contables y económicas. Y por último, la aplicación, que se referirá a lo que es la elasticidad y el criterio de estas. Por lo tanto, dentro de las características trataremos de definir de manera corta y específica a lo que se refiere. En la adaptación de la identidad, vamos a tratar de la formulación en función directa de las cualidades de la empresa. En segundo lugar, la planeación y coordinación y control de funciones. En esta se tratará de seccionar el presupuesto en tantas áreas como responsables en la función que hubiera o abarcará estas. Y de acuerdo con las normas contables, tanto en la administración pública como privada, se presentan de acuerdo a un periodo. Estas dependerán de una oferta, de una demanda, de un ciclo económico y distintos factores que la definan. Y tanto en la elasticidad y en el criterio, esta dependerá de contingencias, es decir, sucesos que, valga la redundancia, sucedan dentro de un periodo y un mercado en el que se presenten. Para esto requerimos requisitos. Estos requisitos serán aproximadamente de 6 a 5, que son el conocimiento de la empresa, exposición de plan o política, la coordinación para la ejecución de planes, fijación del periodo presupuestal, dirección y vigilancia, y además un respaldo directivo. Este abarcarán distintos puestos con funciones y responsabilidades. Estos requisitos tendrán, por supuesto, objetivos, una organización, manuales instructivos, sincronización de actividades a través de un plan, de un presupuesto, de una lógica de funciones y factores que distribuyen todos estos, además de la naturaleza que dependiera de estas. La supervisión y minucia continua en su realización dependerá básicamente de un estudio de las desviaciones o variaciones. Esta nos brindará la capacidad de convertirse en un plan de acción operativo. Para lograr tener un buen presupuesto, este dependerá de objetivos. Estos objetivos nos ayudarán más tarde a que las características, el plan, el camino vaya en la función que debe de ser. Para esto deberá de intervenir una buena previsión, una planeación, una dirección, una coordinación de integración, una organización y, por supuesto, un control. Dentro de los objetivos nos encontramos una cadena, es decir, todo lleva un proceso. Por lo tanto, primero estará la preparación para atender a tiempo las necesidades. Enseguida, un camino a seguir, es decir, unificar un plan para que se lleven a cabo actividades de acuerdo a, valga la redundancia, objetivos. Y, por supuesto, la estructura técnica entre las funciones, los niveles, las actividades de cada una de las funciones, de cada uno de los materiales que se lleven a cabo dentro de la identidad y un desarrollo. El desarrollo de este será a cabo por medio de un mantenimiento de las actividades, es decir, que se encuentren en constante vigilancia y control. Y, por supuesto, la función ejecutiva, la que nos llevará a cabo la guía, la inspección de los subordinados, ¿no? Y, por supuesto, las medidas para apreciar si los objetivos y los planes se están cumpliendo de acuerdo al plan y al camino a seguir y, por supuesto, el proceso. Para esto la planeación se va a clasificar, dependiendo por el tipo de empresa, ya sea público o privado, por su forma, flexibles o fijos, por la técnica de evaluación. En esto nos vamos a encontrar que hay un estimado y hay un estándar. Los estimados son sobre bases empíricas y, por supuesto, las estándares sobre bases científicas, por la finalidad que pretende, de función, por área responsable o la tradicional, y por su contenido, que son las principales o auxiliares. Por supuesto, estas dependerán de una entidad y sobre su entorno, por su duración, cortos o largos, por su reflejo en los estados financieros, de posición financiera, de resultados y de costos. Claro, dependerá de una evaluación de trabajo, formulación, presupuesto maestro o tipo. Más adelante trataremos de explicar de manera concisa. Como ya decíamos, el presupuesto maestro se va a dividir entre presupuesto operativo y financiero. Dentro del presupuesto operativo encontramos que hay presupuesto de ventas, de producción, de requerimiento de materia prima, de compra de materiales, de mano de obra, de gastos indirectos de fabricación, de administración y de ventas, de inventarios finales, de costo de ventas, incluso estado de resultados presupuestado, proyectado o proforma. Estas dependerán, por supuesto, claro, siempre de la identidad, de factores como el mercado, la oferta, la demanda, el círculo económico en el que se encuentra. Por consiguiente, los presupuestos financieros solo tratará de dos, como es el flujo de efectivo y el balance general proyectado, proforma y presupuestado. Este presupuesto tendrá diferentes factores que lo construyan. Esto dependerá básicamente de diferentes factores, entre ellos un plan integrador y coordinador, términos financieros. Dentro de esto van a describir en pocas palabras lo que vas a presentar y las operaciones y recursos que tenga, por supuesto, la empresa. Objetivos fijados por la alta gerencia. Estos objetivos van a describir en pocas palabras lo que vas a presentar, dependiendo todo lo que se haya de desglosar dentro las cualidades, las características y, por supuesto, la visión y misión de la empresa. Las ventajas que nos da estos presupuestos van a ser motivar la alta gerencia desde realizar un autoanálisis periódico, una definición de estructura adecuada determinando la responsabilidad de la autoridad. Este facilitará el control administrativo, incrementará la participación, claro, ejercitará su creatividad y con fin de mejorar la empresa. Y mantendrá un archivo de datos históricos controlables, es decir, para lograr mayor eficacia y eficiencia dentro de la operación de la entidad. Dentro de estas características, misiones y visiones encontraremos lo que son las limitaciones. Estas limitaciones serán de mayor
concentración, análisis, ya que si estas no dependieran de estas características, sería difícil mantener un buen control y eficiencia. Por lo tanto, estas estarán basadas en estimaciones, deberá ser adaptado constantemente, ya que habrá cambios, dependiendo, como hemos dicho a lo largo del video, la oferta, la demanda y el entorno de la entidad, y su ejecución no es automática. Entonces, dependerá de un tiempo y por lo tanto costará presupuestarlo. Y esto tratará de ser más accesible a la entidad. Abarcando otra parte de lo que va a ser la presentación, encontremos algo acerca de una reseña histórica del presupuesto. Esta es una herramienta de planificación y control que tuvieron su origen en el sector gubernamental a finales del siglo XVIII, cuando representaban el Parlamento británico, es decir, este nació en Europa. Los planes del gasto del reino y se daban pautas para su ejecución y control, es decir, tuvieron que buscar herramientas para poder llevar a cabo un control de un presupuesto. En ese entonces, por supuesto, no se conocía como tal, solamente era un monto de dinero que se abarcaba para el reino, pero que teniendo distintas fuentes, distintas direcciones hacia dónde dirigir, se tuvo que tomar distintas medidas para llevarlo a cabo. A partir de esto, en 1821, en Estados Unidos se pone en práctica en el sector gubernamental, ya que necesitaban una herramienta para poder llevar a cabo una planeación y control de utilidades. Y en 1925 se toma en cuenta el sector privado, ya que se dan cuenta de la utilización de distintos sectores que podrían llevar a cabo dentro de este. En 1930, 5 años después, se hace un tratado en Ginebra, que es el primer sinopsis internacional de control de presupuestal, en el que se definen los principios básicos del sistema. Para esto se toman en cuenta una clasificación fundamental. En la primera se va a llevar a cabo según su flexibilidad, en la segunda según el periodo en el que se cubran. En su flexibilidad encontramos que se encontrarán rígidos, estáticos, fijos o asignados, y flexibles y variables, que sería lo contrario. En cambio, en el periodo sería a lo corto y largo plazo. Como tercera y cuarta clasificación será dependiendo el campo en el que sea aplicable según la empresa y según el sector. En el sector, por supuesto, encontraremos público-privado, en el campo encontraremos de operación o financiera. Para que esto se lleve a cabo, encontraremos un modelo de planeación estratégica, es decir, nos va a definir la misión, los valores y dónde nos encontraremos dependiendo de lo que se lleve a cabo según su función de la control y utilización de presupuestal. ¿Dónde está? Esta identificación del negocio. Vamos a poder encontrar a qué se establece, a qué público estará dirigido, el análisis de la industria, la identificación de factores básicos de competencia, identificación de fuerzas y debilidades, es decir, el FODA, que más tarde nacería, y la definición de valores. ¿Cómo se logra el cambio para llevar a cabo un buen control y utilización del presupuesto? La definición de dirección estratégica y la definición de planes de acción van a ser fundamentales para llevar a cabo un buen ejercicio de planeación y control. En todo esto encontraremos que hemos hablado de que dependerá de distintos factores, entre ellas las variables microeconómicas y macroeconómicas. En primer lugar, encontraremos que las variables macroeconómicas serán el PIB, que es el Producto Interno Bruto, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, salario mínimo, relaciones con los sindicatos, políticas con respecto a las exportaciones y en las variables microeconómicas encontraremos a la inflación de los principales insumos esperados, al crecimiento del mercado esperado, la liquidez, el aprovechamiento de las capacidades, de la capacidad instalada, la mezcla de líneas y las estrategias de productividad, entre otros. Para todo esto dependemos básicamente de una historia, el pasado, el presente y el futuro. En la historia encontramos las tendencias financieras, el grado de cumplimiento de planes, es decir, su eficacia a lo largo de la historia y la ejecución presupuestal. Dependiendo cuál va a ser el ejercicio y las actividades que se encuentren en cualquier ejecución, dependerá el resultado. Y en el futuro, los pronósticos cuantitativos y monetarios. Como ya hemos hablado, en el presupuesto maestro encontramos el operativo y el financiero. Dentro del Como siguiente tema abarcaremos el presupuesto base cero. Este es utilizado con éxito para casos parciales en las entidades, sobre todo cuando se han viciado la determinación del presupuesto con partidas que por inercia, es decir, por distintos factores, por distintos sucesos, por distintos capítulos dentro de la entidad, se logran por costumbre, es decir, se habían presupuestado, se tomaban en cuenta como algo común que se aplicaba. Entonces, al hacer un base cero, se trata de observar que no eran necesarios, por lo que se radican, pero de una forma que evoluciona. Esta forma se trata de presupuestar, es muy aplicable dentro del sector público, es decir, se toma poco en cuenta dentro del sector privado. Por supuesto, este presupuesto base cero tiene un origen y una evolución. Es una obra de Peer, es un método del presupuesto que puede asignar eficazmente los escasos recursos disponibles, es decir, se basará en los mismos principios y procedimientos generales que el presupuesto normalmente utilizado. Y las técnicas serán específicas, es decir, de implantación, que definirán ligeramente lo que habrá de ajustarlas y adaptarlas en las necesidades propias de la entidad, y dónde y cómo se emplearán de manera fácil. Esta entidad deberá tener los recursos necesarios para poderse emplear. Claro que definiremos como una metodología de planeación y presupuestos que tratará de reevaluar cada año todos los programas y gastos de una entidad organizacional. Para esto se llevará a cabo una estructura analítica, es decir,
por capas, por sectores, por funciones, por responsabilidades, que permitan direccionar y llevar a cabo, tomar y, por supuesto, la toma de decisiones sobre lo que eficazmente podría dar un resultado eficiente y conciso. Encontramos en este caso lo que es el FODA, las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas. Dentro de las debilidades encontraremos que es un proceso con estructura analítica, es decir, lleva a cabo estratégicamente actividades para tomarlas en cuenta. Y en las amenazas, en ocasiones los ejecutivos que llevan a cabo un proceso operativo analicen cada partida presupuestaria. Y dentro de las fortalezas, que es uno de los puntos que más podemos analizar para llevar a cabo un buen presupuesto, son que al iniciar el desarrollo del presupuesto y con base a esto la dirección general tenga elementos para decidir sobre los incrementos operacionales. Y en las oportunidades, que el proceso deberá iniciarse con el establecimiento de presunciones para el periodo a presupuestar. Para esto nos lleva al control presupuestal, es decir, el resultado, el proceso, parte de lo que nos llevará a lograr de manera concisa lo que es nuestro presupuesto bien realizado y el control de este. Para esto abarcaremos el presupuesto de ventas a través del método económico administrativo. Este será un pronóstico de ventas a través del método económico y administrativo. Por lo tanto, se utilizarán métodos para presupuestar y pronosticar. Dentro del presupuesto será la estimación directa de los agentes vendedores, económico-administrativo, y dentro de los métodos para pronosticar será la votación de los ejecutivos, el promedio variable, los semipromedios, ventas de artículos de uso duradero, ventas de artículos de consumo inmediato, mínimos cuadrados, regresión y análisis estadísticos, que más adelante explicaremos. Dentro del pronóstico y la presupuestación habrá opciones. Dentro de estas son tres las principales. Las que no son absolutas, los campos de acción de los presupuestos serían las entidades de gran magnitud, y de los pronósticos empresas chicas y medianas. Y los métodos para presupuestar, que serían las ventas, que son proyecciones a futuro, y los pronósticos, que básicamente serían lo mismo, las ventas a futuro y los pronósticos a detectar dentro de un análisis conciso y radical. En el área económico-administrativa encontramos a W. Trausch y R. Villers, con base en una fórmula que, partiendo de la venta del periodo contable inmediato anterior, la actualiza y ajusta por medio de factores científicos y de influencias de los puntos de vista económico y administrativos. Para esto ocupará una fórmula que sería P es igual a BP más F E A, donde P es presupuesto, BP es ventas del periodo contable en curso o del inmediato anterior, que daría igual a un periodo base. Y la F, factores específicos. La E, fuerzas económicas generales. Y la EA, influencias de administración. Es decir, como ya decíamos desde un principio, distintos factores van a componer esta utilización y control de lo que son las utilidades que se llevarán a cabo a través de un presupuesto. Todo esto será parte y será a partir y como fuente el presupuesto. Para esto definiremos qué es un análisis de regresión. Este será una principal herramienta para llevar a cabo un proceso. Este desarrollará un modelo estadístico, es decir, con números, fórmulas, que se puede usar para predecir, es decir, un futuro, visualización de futuro, los valores de una variable dependiente, basados en los valores de al menos una variable independiente, es decir, un presupuesto que dependerá de distintos factores. Un análisis de correlación nos ayudará a medir la fuerza de la asociación entre las variables numéricas, es decir, la relación que hay entre ellas y cómo se podrá llegar a un establecimiento de una fuente confiable y basada en hechos que pudieran dar un resultado bien hecho. A partir de esto encontramos que son distintas fuentes las que nos ayudarán a poder establecer un proceso a través de una visión y una misión, objetivos, características, en la que podremos componer un estado, un control, una utilización del presupuesto en el que nos llevarán a cabo distintas herramientas y nos ayudarán a